Bueno, yo quiero hoy contarles, ¿qué más? Quiero hoy contarles en qué estamos en la unidad, qué es lo que vemos. Cuando nosotros hablamos de qué es lo que vemos en la unidad, por supuesto tenemos que ver un horizonte largo de tiempo hacia atrás y hacia adelante. Tenemos que saber de dónde venimos en términos de la estructura del sistema eléctrico, el mix energético, para aprender de lo que ha pasado y de esa forma proyectar. Entonces, eso es parte de lo que yo les quiero contar. Además de eso, también quiero contarles institucionalmente un poco en qué estamos en la unidad y terminar contándoles el objeto principal de esta charla, que es en transmisión, que es la gran misionalidad, una de las grandes misionalidades de la unidad, que es dar las señales del sistema de transmisión nacional, en que estamos también en ese tema, que espero que ustedes ya conozcan, porque pues hemos tratado de hacer la máxima difusión posible con las limitaciones que hay pues para la comunicación, por supuesto, pero utilizando todas las herramientas posibles. Entonces espero que cuando les hable de misión, transmisión, ya por lo menos estemos ubicados. Primero quiero contarles algo que ha sido un sentir del sector en general y que a mí múltiples gremios, empresas, gente que ha estado relacionada con el sector me dijo desde el primer día que yo llegué a la unidad de planeación minero energética y me dijeron: la UME necesita crecer, necesita modernizarse, necesita actualizarse. Y es cierto, la UME llevaba 10 años sin crecer en un solo funcionario de planta. Entonces imagínense que la UME que yo recibí era la misma UME pre-1715. Imagínense todo lo que ha pasado en los últimos 10 años y la UME no había mutado, no había cambiado, no se había ajustado, no había crecido. Entonces parte de las grandes prioridades, que hay varias, pero una de las grandes prioridades que nos pusimos fue retomar un estudio de modernización que se había hecho, echarlo hacia adelante y hacer todas las gestiones necesarias para esto. Entonces yo recibí la unidad con 126 funcionarios de planta. En este momento crecimos el 25% y somos 157 y estamos ya finalizando un trámite adicional para una planta temporal, lo cual nos permitiría crecer un 42%. Es decir, quiero entregar esta unidad por lo menos hasta que yo esté con casi la mitad adicional de funcionarios de planta, con nuevas dependencias. Ya creamos nuevas subdirecciones inclusive de gestión de información, en donde tenemos grandes retos desde la inteligencia artificial, modelos de datos, gobernanza de los datos, y quiero que podamos avanzar inclusive mucho más allá de esos 179. Ya viene otro análisis que estamos desarrollando para una gran transformación, esta sí no solo en número, sino también de la concepción de la estructura de la unidad. Entonces esto desde el punto de vista de la gestión pública es engorroso, pues porque estamos en Colombia, y Colombia es un país complejo para los temas de lo público, pero hemos logrado crecer. Entonces esto nos ha permitido lograr en gran parte lo que yo les voy a mostrar también a continuación, si no hubiera sido muy complejo. Acá también nos apoyamos de múltiples convenios, con FENOGE, tenemos convenios con el IGAC, tenemos convenios con la Agencia Nacional de Hidrocarburos, estamos terminando por ahí uno con XM también, que ha sido un gran apoyo en general todo el trabajo conjunto con XM, pero queremos también materializarlo a través de un convenio. Bien. Hay otro de los elementos que les quiero contar como de lo nuevo que ha pasado en la unidad, y es que nosotros estamos integrando el chip que llamamos de lo territorial. Parte también de la lectura de la evolución del sector en los últimos años es que ha habido grandes dificultades para la licencia social y ambiental de múltiples proyectos. Y entonces nosotros como unidad tenemos dos opciones: adjudicar los proyectos, asignar el punto de conexión, y opción 1 es decirles que Dios me lo bendiga, usted verá, ya nosotros cumplimos. Esa es una opción. La segunda opción es acompañar todo este proceso, inclusive anticipar los temas socioambientales en el marco, por supuesto, de nuestras competencias. Entonces yo quiero contarles que hoy en día la UME, por primera vez en la historia, tiene enlaces territoriales
con gente del mismo territorio que nos han ayudado en muchas cosas, pero en una particular que tiene que ver con lo que les voy a contar, que es lo de transmisión, y es que cuando hay convocatorias adjudicadas o inclusive previo a la adjudicación, nosotros llegamos a la posible zona de influencia del proyecto, nos reunimos con la gente, con los líderes, con las empresas. Muchos de ustedes han estado en esos escenarios, entonces la gente se enoja porque no entiende qué es lo que se va a hacer, se les explica que es un proyecto que ha sido identificado por el Estado colombiano, no es el capricho de una empresa, sino que corresponde a un ordenamiento en la planeación, y hemos encontrado que esa conversación inicial cambia mucho el chip de cómo evoluciona ese proyecto en general en esas zonas. Con las dificultades, es evidente, pero es muy diferente que uno vaya y ponga la cara y le cuente a la gente qué es lo que va a pasar a que le avise la maquinaria amarilla y el bulldozer. Eso es muy diferente y como cada vez es más sensible el tema, nosotros estamos anticipando. Entonces eso hace parte de la estrategia que nosotros llamamos estrategia territorial o de la UVME al territorio. Y además de eso, para los proyectos de generación también tenemos un equipo de profesionales que llamamos el equipo 6G, que es un equipo de ingenieros, gente también especializada en temas ambientales, sociales, que hace acompañamiento a los proyectos con punto de conexión aprobada y que están avanzando en sus diferentes trámites. Trámites con alcaldías para permisos de construcción, ambientales con corporaciones o inclusive con ANLA, cruces de vía con ANI, cuando ya están en proceso de pruebas con XM también tendemos puentes, con el operador de red, es decir, como nosotros tenemos muy buena información de cuáles son los avances del proyecto, hemos dispuesto un equipo de profesionales para que acompañen los proyectos de generación en todo esto. Eso no tenemos que hacerlo tampoco. Nuevamente, podríamos bien decir, toma tu punto de conexión y nos vemos al final del camino, pero no hemos decidido hacer eso y hemos decidido acompañarlos porque ha sido también un pedido del sector que se acompañe el desarrollo de los proyectos. Y por supuesto también contarles que en términos de la tramitología, la UVME no debería estar reventada de trámites, eso no tiene sentido que el planeador esté en eso, pero nos toca. También contarles que hemos hecho un gran esfuerzo institucional de optimización de procesos, creamos una oficina jurídica, doblamos los equipos tanto de abogados como de ingenieros y al día de hoy hemos logrado disminuir prácticamente a cero, hemos logrado que ya sea la excepción y no la regla los retrasos en los trámites de cambios de titularidad, cambios de FPO, que sabemos que también eran un cuello de botella, porque si yo no tengo el cambio de FPO a tiempo, entonces el banco, ¿cierto?, o el inversionista no va a facilitar pues, el dinero, etcétera. Entonces eso también lo identificamos y podemos decirles hoy que todos estos temas de tramitología ya no son un cuello de botella para el desarrollo de los proyectos de energías renovables o de todo tipo. Esto ustedes ya lo conocen seguramente, esto es parte de lo que hemos compartido, que es un gran esfuerzo de las empresas que le apuestan a la diversificación de la matriz energética en Colombia. Hoy en día tenemos 1.3, casi 1.4 gigas de proyectos solares fundamentalmente en operación y otros 595, 600 megas en etapa de pruebas que esperamos que muy pronto puedan avanzar también en ese proceso de entrar oficialmente a operación comercial. Entonces, esto reafirma lo que veíamos en alguna diapositiva en un panel y es que ya en horas del mediodía, mucho más del 10% de la energía de los colombianos está siendo suplida con energía solar. Es decir, esto va caminando, es una realidad, no es que la transición energética esté detenida, que quisiéramos que avanzara más rápido, sí, por supuesto, pero es muy diferente eso a decir que está detenida. Entonces, felicitar a las empresas que le han apostado a estos proyectos en Colombia. Y una foto que ustedes seguramente ya conocen, la capacidad instalada actual en el país, en la mitad ven la capacidad asignada ya aprobada por la unidad, entonces pues reafirmar, volver a decir que la capacidad asignada hasta el momento es enorme, es casi doblar la capacidad instalada actualmente funcionando en el país.
Piensen que esas 20.8 gigas las hemos construido en Colombia desde 1892, si la memoria no me falla, 130 años que han pasado desde que se prendieron los primeros bombillos en la zona de la Candelaria para llegar a 20.8 gigas. Y lo que la UME ya ha aprobado son 18.7. Es demasiado. Necesitamos es que esos proyectos entren en operación, que realmente no estén en esta torta acá, sino que estén allá, en la izquierda. Eso es lo que necesitamos y por eso el acompañamiento con el equipo de 6 gigas, etcétera. Y si todos estos proyectos se construyeran, pues tendríamos la torta de la derecha. Ese es el gran reto. Fácil no es, impone también retos operativos importantes, tener tanta capacidad en energía que es variable y que tiene una alta presencia pues, de electrónica de potencia y de convertidores. Y el mapa regional también lo pueden ver pues, con el Caribe como un gran protagonista de esta capacidad ya aprobada, ya asignada, aunque destacan también, por supuesto, otros departamentos y nuevamente la solar como una gran protagonista de esta capacidad asignada. Esto ustedes lo pueden ver no solamente en la diapositiva, sino que ya hemos dispuesto geovisores para que ustedes puedan explorar la información tanto de la capacidad asignada como la capacidad efectiva neta ya en funcionamiento. Pueden escanear el QR o pueden poner en Google geovisores, UBME, y ahí van a llegar a los 3 geovisores que tenemos en este momento. También lanzamos un geoportal. Recuerden que la UBME es el Chief Information Officer del sector y pues estamos creyéndonos el cuento. Entonces lanzamos un geoportal con toda la información de prospectiva geológica del país, minería, hidrocarburos y energía eléctrica, tanto en zonas asignadas por mineral como la infraestructura. Son 123 capas de información a la cual ustedes pueden acceder en este que ven abajo, abajo, que es el geoportal. Entonces, todo esto en el plan de generar la mayor información posible, y esto ha sido posible también por la modernización que tuvimos, porque al tener una subdirección de gestión de información ya podemos ser un poco más disruptivos en estos temas. Para avanzar entonces ya en algunas variables que ustedes seguramente ya conocen, esta es la evolución de la capacidad de generación en Colombia. Esto es parte de lo que inclusive tiene que ver con el panel de esta mañana, el tema del fenómeno del Niño. Tenemos un parque hidrotérmico con las complejidades que eso tiene en un país como Colombia, que es altamente vulnerable a los efectos del cambio climático. Es muy complejo depender del agua en un país al cual empieza a faltar el agua, ¿sí? Y nos vamos entonces a depender de las térmicas, que son las que a su vez pues, tienen que quemar combustibles fósiles y que agravan el problema del cambio climático y no nos permiten salir y romper con ese círculo de emisiones, que son las que a su vez exacerban las sequías y así nos quedamos ad infinitum. Eso es lo que hace que sea necesario acelerar una diversificación de la matriz energética para hacerle frente a esos fenómenos climáticos más extremos. Como yo me le robo tantas gráficas a XM, porque son muy chéveres, acá les voy a presentar muchas de los colegas. Esto es simplemente reafirmar de forma gráfica lo que ya sabemos sobre la crisis climática. Cada vez somos más deficitarios en términos de aportes que llegan a los embalses versus el crecimiento de la demanda. Como ustedes ven, en los últimos años, esos años promedio han incrementado tanto en frecuencia como en cantidad deficitaria. Otro de los elementos que nosotros tenemos que explorar hacia atrás para saber qué tenemos que plantear hacia adelante. Otra forma de verlo, pues bueno, esto es adimensional. Esta sería la relación entre gigavatios hora de capacidad de embalse útil versus el crecimiento de la demanda también en gigavatios hora diaria. Y pues lo que vemos es que hay una tendencia a la baja. ¿Qué quiere decir esto? El embalse útil agregado total en Colombia ha perdido capacidad de atender el crecimiento de la demanda. ¿Qué ha pasado con el parque de generación? Esto también es muy importante para nuestros planes, para el plan de generación que estamos actualizando en este momento y que ya les voy a contar cuáles son las apuestas allí. ¿Qué ha pasado con la evolución? Esto es la evolución a la izquierda de las plantas térmicas, el ingreso en capacidad en megavatios, a la derecha son las plantas hidro.
Cuando uno ve la evolución, uno puede trazar unos promedios móviles, pónganlo a 5, 10 años, 7 años, etcétera. Ve más o menos este comportamiento. Cuando traza una tendencia, uno ve que desde hace muchas décadas el ritmo de entrada de nuevas plantas, tanto hidro como térmicas convencionales, ha ido decreciendo. Esto no empezó el 7 de agosto del 22, esto es estructural de las últimas décadas en Colombia. Cada vez el ritmo de entrada es menor. Por supuesto, esto hace que cuando el ritmo de entrada es menor, cuando tenemos menos agua, la demanda sigue creciendo, pues por supuesto vamos a estar mucho más estrechos y no tan holgados como otrora tal vez lo estábamos. Esta es de las cosas que tenemos que plantear nosotros desde la planeación para saber cuáles son las tendencias que tenemos que revertir y que no estemos en una próxima sequía, no tiene que ser un niño, como lo mencionaba ahora rato, no estemos tan estrechos. Y bueno, esto es ya diagrama de áreas apiladas para ver cuál ha sido la evolución, también en capacidad efectiva neta instalada de cada una de las tecnologías. Y pues por acá, por allá arriba empieza a aparecer la solar con una porción. Necesitamos, por supuesto, que empiece a ocupar un lugar mucho más protagónico y preponderante, precisamente en tiempo de cambio climático y en tiempo de estrés hídrico, que ya se discutía esta mañana. Bien, estos todos son elementos, yo creo que no he dicho nada nuevo, 17 minutos, creo que no he dicho nada que ustedes no sepan, simplemente reforzar estas ideas. ¿Por qué? Porque esto es input para nuestro plan de expansión de generación. Y el plan de expansión de generación que estamos en este momento construyendo va a tener muchas cosas nuevas. Entre esas, bueno, el plan de expansión clásico normalmente ha sido digamos, optimización en Opgen y el despacho en SDDP. Nodo único, pero el nodo único no deja ver muchas cosas de lo que está sucediendo energética y eléctricamente en el sistema. Ustedes van a poder ver en el plan de expansión, que estará listo el próximo año, este no alcanzamos, van a ver varias cosas. Si es que vamos a hacer nodo único, otra vez vamos a avanzar hacia un equivalente eléctrico de 5 áreas eléctricas para ver qué pasa, cómo los intercambios o la limitación de intercambios entre áreas puede hacer que se dispare nueva generación. Que salga, surja nueva generación en la solución óptima en las áreas, dependiendo también del potencial de cada área, cosas que uno no puede ver en nodo único. Y después vamos a ir a un siguiente paso un poco más robusto, que es incluir el sistema LST en el sistema de transmisión nacional, para ahí sí ver desde el punto de vista de nueva generación y ya con las restricciones de red, qué es lo nuevo que sale en ese plan de generación. Pero este plan de generación, la idea es que no sirva para acuñar la mesa cuando tiene una pata coja. La idea es que sirva para dar las señales de expansión del sistema, que sirva para las nuevas subastas, que sirva para la asignación de capacidad, porque esto es lo que tenemos que utilizar para ordenar las señales de expansión, y esto es el resultado, o mejor dicho, respondería a la pregunta de cuál es el parque de generación que más le convendría al país. Entonces, si este es el parque de generación que más le conviene al país, se supone entonces que las señales de expansión en general deben tender a eso. Ordenar la planeación también significa pensar en clave de cambio climático y en clave de estar estrechos, por supuesto. Entonces, esto va a ser un resultado muy interesante. Quería contarles hacia dónde vamos. Y lo que le da de hecho origen a esta charla, el título, contarles en qué vamos en la misión transmisión, la filosofía de esta misión. Ninguna de estas apuestas de diversificación, de generación adicional, de mayor participación de la demanda inclusive, ninguna de estas ecuaciones cierra si no tenemos una red de transmisión fortalecida y robusta. Estos son los fundamentals, los clásicos de los mercados eléctricos. La transmisión o es un cuello de botella para el funcionamiento óptimo de los mercados, o permite
que nos acerquemos a esos escenarios ideales de funcionamiento de los mercados, inclusive en el mismo marco de la microeconomía clásica. Entonces, iniciar diciendo que parte de esta apuesta, pues como esto es con hechos, y es con obras, y es adjudicando, entonces mostrarles un poco cómo ha sido y en qué momento estamos la evolución de la adjudicación de nuevas obras de transmisión en Colombia. Yo quiero preguntar a los que estaban en el 2015 en la UME qué hicieron, porque mis respetos. ¿Sí? Eso fue un año de locura en adjudicación de obras de transmisión, tremendo. ¿En qué estamos nosotros? Este año lo vamos a cerrar, estamos actualmente con 7 obras de transmisión adjudicadas y esperamos adjudicar una más en diciembre, que sería la de Magangué, para llegar a 8, es decir, posicionándonos como el segundo año con más obras de transmisión adjudicadas en el país. Acá han pasado cosas complicadas. Por ahí tuvimos un 2020, un 2022 en donde hubo 0 convocatorias de transmisión adjudicadas. Eso es muy crítico en un país que se plantea escenarios de transición energética disruptivos y ambiciosos, y eso es lo que estamos tratando nosotros de cambiar. Queremos cambiar esa tendencia y el objetivo mío es, por supuesto, que el siguiente año nos superemos el 2024 y ojalá pueda superar el 2015. Vamos a ver si lo logramos, pero con seguridad vamos a superar este año 2024, que ya es el segundo más alto en adjudicación de convocatorias de transmisión en la historia. Este es el mapa, pero bueno, no todos son buenas noticias. Ganó Trump, unas se nos han quedado desiertas también, una en Cértegui, otra en Arauca. Esto toca corregirlo, ¿cierto? También hay que contar las malas noticias, hacer la revisión, la crítica, la autocrítica y mirar qué pasó. Ojalá no nos suceda esto el próximo año. Eventualmente sucede por ahí en algunos años, pero por supuesto minimizaremos la probabilidad de ocurrencia, y esta es la distribución de las obras que hemos adjudicado en el último año y medio realmente. Entonces acá están esas serían ya no las 7, sino las 7 más 2, las 9. ¿Cuál es la concepción de la misión? Entonces la misión está conformada por varias cosas. Esto es una especie de matriz tridimensional. Tiene unas dimensiones y tiene unas vías regulatorias. Nosotros hemos decidido hacer algo que no se había hecho en la UME, que es utilizar el mecanismo de urgencia para obras que hace 5 años ya eran urgentes. Entonces, el mecanismo de urgencia lo que nos permite es acelerar el ritmo en todos esos pasos entre la aprobación de la obra, la adopción y la adjudicación. Entonces tenemos 2 paquetes de obras urgentes, unas se van anexas al plan anterior para ganar tiempo, otras se van por el mecanismo propiamente dicho de urgencia. Y tiene otras dimensiones también, ya vendrá el plan de expansión propiamente dicho, el que ustedes han conocido clásicamente de la unidad, y otro componente que es un componente de modernización. Acá las cosas se empiezan a mezclar un poco porque de hecho en las primeras 2 entregas que ya publicamos hay cosas de modernización y no menores, bien importantes. Entonces esto es lo que hemos aprobado hasta el momento y faltan las que van vía plan de expansión, y yo quiero solamente mencionar un par de cosas que me parecen bonitas. Chocó. El primer paquete de obras urgentes contiene una obra en Chocó. Es la primera vez que se aprueba una obra del STN para el departamento del Chocó. Y esto a nosotros nos parece fundamental para darle contenido a esa J de la transición energética justa, porque esto es llevar energía confiable, robusta, estable a un departamento que ha sido históricamente excluido del desarrollo bastante centralizado en Colombia. Entonces, con acciones y hechos concretos, esta sería es la primera vez que se propone y se aprueba una obra del STN para el departamento del Chocó. Y por supuesto, los compensadores síncronos, que son un elemento también nuevo, disruptivo, que nos permite hacer muchas cosas. Acá quiero agradecer por supuesto nuevamente a XM. Nosotros hemos hecho una excelente partnership con XM para identificación de nuevas obras, y esto es por ejemplo parte de eso.
Estos compensadores síncronos, como ustedes saben, ya lo había explicado, permiten compensar la pérdida de inercia por inclusión de renovables, mejorar perfiles de tensión, mejorar temas de cortocircuito. Y estos 5 que estarían en Guajira Cesar Magdalena se unirían en todo el continente a Brasil, que es el único país que tiene compensadores síncronos. Chile abrió su proceso el año pasado y nosotros llegaríamos en tercer lugar en Latinoamérica a ser punta de lanza en el desarrollo de esta tecnología. Y acá esperamos el gran concurso de las empresas colombianas, ojalá fundamentalmente, pero todas bienvenidas a que hagan parte de este proceso de compensadores síncronos. Entonces, esas serían las ubicaciones de los compensadores para resolver problemas de demanda no atendida que vienen desde hace muchos años, problemas muy sentidos. Entonces miren que esto también le da fortalece la J de esa transición energética justa. Esto no es solamente porque listo, hay que compensar inercia y vamos a hacerlo, es porque estos compensadores le cambian la vida a la gente en la región del Caribe. Gente que tiene enormes problemas de demanda no atendida por problemas de estabilidad de tensión, de reactivos. Esto moderniza, esto ayuda a meter más energía renovable, a resolver problemas de una red muy degradada en la zona y además de eso a que la gente no tenga cortes e interrupciones de la manera tan constante y asidua como las tiene hoy en día. Entonces también es una obra para destacar. Los invito a consultar el position paper que publicamos ayer sobre compensadores síncronos, donde pueden encontrar un poco más de desarrollo teórico sobre los compensadores. Pueden escanear el QR o ya creo que está publicado en las redes de la UPME para consulta de todos ustedes. Es un documento que contiene allí como varios elementos de discusión, es un position paper y otros elementos ya teóricos que inclusive pueden servir para cátedras en universidades, etcétera, hasta diagramas fasoriales. Por ahí tiene, que nos gustan mucho también. Yo soy eléctrico, entonces me gustan los diagramas fasoriales. Bien, unos datos de resumen de las 2 primeras dimensiones de la misión transmisión. Falta un documento robusto también este año, que serían las dimensiones 3 y 4. Pero lo que llevamos ya aprobado hasta el momento es esto. 9 horas de expansión, aproximadamente 1.200 kilómetros de nuevas líneas, 5 subestaciones adicionales, lo que tanta gente pide, más capacidad para nueva carga, para asignar más proyectos de generación. Esto es también capacidad adicional. 5 compensadores síncronos y por supuesto FACS, que siempre serán importantes pues, para temas de reactivos, compensación reactiva fundamentalmente. Estas son las 2 primeras dimensiones de esa misión, pero como les digo, falta. Esto en números, ¿cómo se ve? Con las 2 primeras dimensiones de la misión, esta es la cantidad de obras. Hemos aprobado realmente 9, que realmente serían 13 si sumamos los 5 compensadores, pero metamos los compensadores como uno solo. Hemos aprobado 9 obras. Ya 9 obras nos pone un poco por encima de lo que en un año promedio se aprueba en la unidad y como viene el siguiente paquete donde habrá, estimamos que 7 obras, esto nos pondría con un total de obras aprobadas este año de 16 para compensar lo que no se hizo en el 23, en el 21, en el 18, por lo menos, así lo dividamos entre 2, pero nos pondría como realmente el año con más obras de transmisión aprobadas en la unidad. Del segundo paquete va a salir un portafolio. Qué pena que vuelva y mencione XM, pero tuvimos un cónclave la semana pasada, le llamamos cónclave, de los equipos técnicos. Básicamente se encerraron 4 días, ¿sí? A analizar obras y a salir con propuestas concretas. Entonces vienen muchas más realmente y vamos a tener un portafolio para que en la medida de los tiempos podamos ir sacando obras adicionales. Pero lo que quiero decir con esto es pues que hemos hecho un gran esfuerzo, no solos, porque acá también está el CAPT, están todas las empresas que pertenecen al Comité Asesor para la Planeación de la Transmisión, están todos los consejos nacionales de operación, por supuesto, acá estamos todos, esto no lo podríamos hacer solos definitivamente. Entonces ha resultado en esto. ¿Qué pueden esperar ustedes para las dimensiones que faltan de la misión transmisión? Realmente va a ser un solo documento que va a contener el plan clásico de la UPME con unas 7 obras adicionales, estimamos, y
un componente de modernización. ¿Qué esperamos decir en ese componente que hace parte también de las conclusiones de ese cónclave? Esperamos acá, bueno, ya tenemos unas cosas identificadas para conductores de alta temperatura, aprovechar infraestructura existente. Cada vez es más difícil construir líneas en corredores nuevos, entonces también hay que pensar en clave de evitar infraestructura nueva. Por supuesto, hay líneas nuevas, hay subestaciones nuevas, hay cosas que no pueden hacerse de otra forma, pero también hay posibilidades de sacar lo mejor de la infraestructura ya existente. Entonces eso pasa, por ejemplo, por conductores de alta temperatura o pasa, por ejemplo, por uso de infraestructura existente, por brazos que están libres para resolver también algunos problemas pues, operativos y para dar señales también en la planeación. Vamos a decir cosas de baterías. Hasta el momento vemos que hay como unas 5 baterías por ahí, una en la zona del valle, 4 realmente, una en el valle, dos acá en el Caribe, una en Oriental, entonces también esperen que ahí vamos a decir cosas sobre baterías con ubicaciones concretas. Por supuesto hay retos porque regulatoriamente nos toca ver cómo le damos también salida a eso, pero como con los compensadores nosotros no estamos esperando, nosotros estamos como planeadores diciendo esto es lo que necesitamos y lo necesitamos aquí y en tal año, que es lo que nos corresponde y miremos cómo lo hacemos realidad y si necesitamos habilitadores regulatorios, pues entonces miremoslos. Pueden esperar también entonces más compensadores síncronos. Hay, si la memoria no me falla, creo que se identificaron como unas 6 o 7 ubicaciones adicionales para compensadores síncronos en el STN. Miren que los 5 que ya probamos están en el STR, están en el sistema de transmisión regional, entonces vienen más y a nivel de transmisión. Y por supuesto, unas obras adicionales, eso esperamos tenerlo listo este año, queda poco tiempo, pero creemos pues que podemos cumplir con una fecha previa a la época más crítica pues de diciembre, donde la gente ya está más desconectada. También yo los invito, por supuesto, a ver los documentos de múltiples temas, muchas cosas que obviamente no se mencionan acá, pero muchas herramientas de análisis en minería, en hidrocarburos, en energía eléctrica, por supuesto, los documentos de proyecciones de demanda que hemos logrado regularizar con 2 entregas al año, y bueno, y otra cantidad de documentos también que hemos elaborado con universidades que versan sobre diversos temas. Y por supuesto invitarlos a consultar los planes pues más actualizados, destacar de pronto el plan de abastecimiento de gas natural. Recuerden ustedes que el plan de abastecimiento de gas natural no se actualizaba desde el 2019, entonces esto fue prioritario para nosotros a la llegada a la unidad, se actualizó a comienzo de año, vamos a sacar una nueva actualización antes de finalizar este año para que también tengamos información con las nuevas declaraciones de producción y pues todo lo que ha sucedido en el mundo de gas natural. Viene también el plan de abastecimiento de combustibles líquidos, ese también esperamos tenerlo listo este año y vamos a decir cosas también, digamos, novedosas en términos de transporte multimodal y almacenamientos. Y bueno, y los invitamos a consultar el resto de planes acá. Yo creo que ya más o menos cubrí parte de las conclusiones. Estamos muy comprometidos con modernizar la entidad. Ya este año hemos podido estabilizar muchos procesos y estamos avanzando de manera, digamos, importante con las señales de planeación, actualización de planes y nuevas obras. Necesitamos, les mostraba la gráfica de lo que ha pasado con la incorporación de nueva generación en las últimas décadas. Nosotros creemos que, o yo creo particularmente que las reformas del 94 fueron muy positivas para ajustar muchas cosas del sector eléctrico. Las primeras 2 décadas, la última década ha mostrado señales evidentes de agotamiento de diferentes estructuras, modelos que toca revisar, ajustar, es apenas normal. Nuestro mercado fue diseñado en un momento en el que el cambio climático no era una realidad, en que la descentralización de la energía no era una realidad, en la que la participación del usuario no se discutía, en que ni siquiera las renovables se discutían al nivel que lo discutimos hoy. Y eso necesita ajustes, necesitamos ponernos a tono del siglo XXI
que es apenas natural. Lo han hecho todos los países, nosotros, ¿por qué no? Entonces sí necesitamos ajustes, recuperar el tiempo perdido, particularmente de la última década, en muchos energéticos y en infraestructura de diferentes energéticos. Muchos retrasos, entrada más lenta de nuevos proyectos, entonces necesitamos recuperar el tiempo perdido y acá está la unidad con todo su equipo dispuesta para esto. Y no puedo dejar de mencionar que tenemos deudas, todavía tenemos deudas, hay cosas que toca ajustar, pero hemos tenido un año muy productivo. En términos de transmisión, que era lo que les quería contar hoy, es tal vez uno de los años más productivos en la historia de la unidad y pues toca contarlo. Y que ustedes sepan hacia dónde vamos y el próximo año, si estoy acá todavía y si me invitan al MEM, espero mostrarles las cifras de cómo batimos el propio récord del 2024. Gracias.